Juan conocía a Jesús porque Jesús era humano cuando él lo conoció y se quedó con mucho de esa imagen del Jesús hecho hombre. Lo vio no solamente hacer milagros, sino también sufrir. Pero más allá de la cruz, ahora es Jesús mismo quien se está revelando a Juan. Juan tiene ahora una visión diferente, porque antes solamente lo había visto hasta el punto final en el que murió. Nos compró con precio de sangre. Y esto es parte de lo que a veces me preocupa. Nos encanta la historia de la Semana Santa, pero no tiene que ver solamente con esta parte en la que él murió, porque esta es la primera parte de la historia. Con su muerte, él pagó el precio de nuestra redención. Él nos compró, él perdonó nuestros pecados, pero fuera incompleto si nos quedáramos ahí, porque pagar el precio es una cosa, luego vivir con una esperanza es otra parte de la historia. Y esa parte tiene que ver con la resurrección. No sé a cuántos les gusta el fútbol. Yo puedo salir con mi equipo a jugar. Aquí Kevin levanta la mano porque le gusta el fútbol, es bien pelotero, me consta. Y muchos de nuestros jóvenes van y juegan. Y salir a jugar un partido es algo realmente increíble. Pero un partido tiene dos tiempos. Dos. Tú puedes ganar en el primer tiempo y relajarte y decir, bueno, ya tenemos este partido ganado, solamente hemos jugado la mitad del tiempo. Y luego volver a tu zona de descanso y quedarte ahí y no salir y de repente darte cuenta que había una segunda parte que aún estaba pendiente de jugar. La muerte es la primera parte de la historia. La resurrección es la segunda parte de la historia. Y la pregunta que te quiero hacer a ti es, ¿cómo conoces tú a Jesús? ¿Cómo lo conoces tú? ¿Lo conoces como aquel que murió en la cruz o como aquel que resucitó? Porque no es uno u otro, es ambos. Pero la historia real, la de este momento, no tiene que ver solamente con la muerte. Porque ahora en Apocalipsis, de hecho, se llama Revelación, es un libro que corre el velo. Lo que está haciendo Juan al escribir este libro es correr el velo para que lo que ha sido cubierto ahora salga a la luz y podamos ver con claridad quién es hoy Jesús. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 16, dice: así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? ¿Qué tan diferente lo conoces hoy a Jesús? ¿Realmente lo conoces como aquel que resucitó? ¿Como aquel que gobierna? ¿Como aquel que en autoridad va a regresar? Eso es exactamente de lo que quiero conversar estos minutos. Y voy a volver al libro de Apocalipsis. Ahora acompáñame nuevamente, verso número 3. Espero que estés anotando los textos porque son claves para lo que viene. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice. ¿Por qué? El tiempo está cerca. Una de las razones por las que voy a tomarme tiempo para leer todo el capítulo 1 prácticamente de Apocalipsis es justamente por lo que dice el verso 3. Dios bendice al que lee. Quiero ser bendecido. Pero también dice que Él bendice al que escucha y obedece. ¿Usted quiere ser bendecido? ¿Sí o no? Amén. Entonces tiene que escuchar y también tiene que obedecer. Verso 4. Yo, Juan, les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir. Ese es Jesús. Y del espíritu de 7 aspectos que está delante de su trono.
y de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Quiero hacer una pausa. Juan tiene una idea muy clara de quién es Jesús. Juan tiene una idea muy clara de que está escribiendo un mensaje a la iglesia de parte de él. Y él empieza saludando y dice, mira, yo no puedo negar que él es el que era, el que es y también ha de venir. Y necesito que entiendas que él es fiel porque él es el testigo de todas las cosas en la historia, pero también es el primero, como dice otra versión, es la primicia de la resurrección. Si es la primicia, al ser el primero, significa que hay muchos después. Y por esa razón es que nuestra confianza está en él. Ahora, la primicia significa es lo primero, pero todo lo que viene es la gran cosecha. Y dice, y me encanta esto, sobre todo en los tiempos que vivimos, que son tiempos de elecciones. Él es el gobernante de todos los reyes del mundo. Ese es Jesús. Toda la gloria sea al que nos ama, al que nos ha liberado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Estas son las palabras de Juan. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A él, a Jesús, sea toda la gloria, todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Verso 7. Miren. Él viene en las nubes del cielo y todos, diga conmigo todos lo verán. Amén. Todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron. Y todas las naciones del mundo se lamentarán por él. Quiero que abracemos un poco la idea de lo que está diciendo Juan. Juan, que vivió muchos siglos antes que este tiempo, él está mirando hacia el futuro y él reconoce que él va a venir, que Jesús va a regresar. Y él dice, todos lo verán. Y cuando dice todos, se refiere a toda la gente de todas las épocas, no solamente nuestra generación o la generación que lo reciba, sino las generaciones, incluso aquella generación que lo traspasó, incluso aquel pueblo que dijo, crucifíquenlo. Y él está diciendo, ¿sabes qué? En medio de todo eso, necesitas entender que las naciones, ya no está hablando de reinos, sino de naciones, los pueblos de la tierra lo van a ver y se van a lamentar. ¿Por qué? Porque los pueblos de la tierra deciden darle la espalda al Señor. Es muy doloroso. Es muy doloroso, pero eso es parte de lo que la palabra dice. Verso 8, quiero leerlo y luego voy a ir explicando más a fondo. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Así dice el Señor, es lo que Juan está compartiendo. Yo soy el que es, el que era y el que ha de venir, el Dios todopoderoso. Yo, Juan, soy hermano de ustedes. Ahora él está hablando de manera ya personal. Soy su compañero en el sufrimiento. Y aquí quiero hacer otro paréntesis. Por alguna razón, hemos asumido equivocadamente la idea de que la vida cristiana es una vida de placer constante, de inmunidad al dolor. Y eso, bíblicamente, es un error. Porque los mismos discípulos que caminaron con Jesús, que lo vieron resucitar, ellos saben, experimentaron en primera persona que el dolor muchas veces era parte de lo que Dios usaba como algo intencional para formar el carácter, para generar dependencia. Y aquí está Juan diciendo, soy hermano como ustedes y compañeros en el sufrimiento. Nuestro mundo, de este lado del mundo, me refiero a Occidente. De hecho, nosotros los latinos, siendo evangelizados con nuestra fe protestante por los misioneros americanos, no logramos entender lo que significa el sufrimiento. Por esa razón, lo distanciamos de nuestra fe. Y no aceptamos que en el plan de Dios muchas veces el día malo llegue. Aunque está escrito, no lo logramos discernir y por esa razón nos cuesta aceptar cosas y pensamos que estamos mal, que hemos pecado, que Dios nos ha abandonado. Pero lo cierto es que aquí hay un hombre fiel, Juan, que cuidó a la madre física de Jesús por delegación. Y a pesar de ser fiel, está sufriendo.
Y él dice, mira, yo al igual que ustedes soy partícipe de ello. Y estoy aquí pacientemente perseverando hasta que Jesús nos llame. Y él dice, me exiliaron a la isla de Pasmo por predicar la palabra de Dios y mi testimonio acerca de Jesús. ¿Quién de nosotros sabe lo que es sufrir por predicar? A lo mucho que se te burlen, está bien, yo no digo que no, pero sufrimiento al nivel de ser prisionero por predicar. En nuestra parte del mundo no conocemos lo que es eso y hasta nos parece absurdo y ridículo. Pero él está diciendo, verso 10, era el día del Señor. Diga conmigo, el día del Señor. Mira, era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. ¿En qué día estaba adorando? En el día del Señor. Quiero que conectes esto porque esto es muy, muy importante. Toda esta revelación no ocurre en un momento común y corriente. Ocurre en un momento de adoración, es decir, intencionalmente decido buscar a Dios en un día especial que es el día que está dedicado a Él. Por esa razón celebramos que usted esté aquí, que la gente esté conectada, porque usted puede estar en cualquier otra actividad, pero usted elige en el día del Señor adorar al Señor. Y me encanta eso. Y entonces Él dice, yo estoy adorando en el Espíritu y de repente, detrás de mí, una fuerte voz. Era como un toque de trompeta. Una de las cosas que debemos entender es que la voz de Dios es como el sonido de una trompeta. Es algo tan fuerte que llama la atención. Verso 11. Esa voz decía, escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias. Quiero que entendamos que 7 iglesias, aunque son físicamente iglesias puntuales, el número 7, que es un número que se repite mucho en el libro de Apocalipsis, tiene que ver con la plenitud, lo completo de Dios. Entonces, este es un mensaje realmente para la iglesia en cualquier parte del mundo, en cualquier época de la historia. La iglesia completa. Entonces, él le dice, escribe este libro envíalo a las 7 iglesias que están, y ahí menciona las ciudades. Verso 12. Recuerda, Juan está ahí adorando, está en el día del Señor adorando y él escucha una voz como de trompeta. Verso número 12. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, porque me di vuelta para ver quién me hablaba, él estaba adorando en el día del Señor. Escucha la voz y él se da vuelta. Verso 12. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro. ¿Qué fue lo primero que vio Juan? 7 candelabros. Escúchame. Y de pie, en medio de los candelabros, había alguien semejante al Hijo del Hombre. Escucha. Juan está orando en el Espíritu en el día del Señor. Un día domingo, está ahí en adoración, escucha la voz, porque todo eso ocurre en un contexto, se da la vuelta y lo que ve, porque lo ve, son 7 candelabros. Cuando tú sigues leyendo el libro de Apocalipsis, sabes que los candelabros hacen referencia gráfica a la iglesia. Los candelabros son la iglesia. Diga conmigo, los candelabros son la iglesia. ¿A quién le mandó el mensaje? A las 7 iglesias. Entonces él ve 7 candelabros. Y ahí, en medio de los candelabros, él dice, yo vi a alguien semejante al Hijo del Hombre. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? En medio de la iglesia. Él estaba en medio de la iglesia. Y aquí hago un paréntesis. Por alguna razón, y abrace esto, el enemigo sabe usar algo de verdad para meter engaño. Escúchame. El enemigo sabe usar algo de verdad para meter engaño. Y una de las estrategias más poderosas que el enemigo ha desarrollado en esta última temporada de la historia es este concepto de mi relación es con Dios, algo muy personal, lo cual es cierto. Pero Jesús
Cuando el Apocalipsis me revela dónde está, Él está en medio de la iglesia. Por esa razón es que el autor de Hebreos dice, no dejes ¿de qué? Congregarte. Por esa razón es que Jesús dijo, mira, si se reúnen en mi nombre, yo estaré ahí en medio de ustedes. Entonces, este individualismo que de alguna manera se ha metido dentro de la mentalidad de la iglesia, te puede poner en riesgo. Diga conmigo, ay, ay, ay. Porque la Biblia nos invita a congregarnos. Jesús dijo, si se reúnen en mi nombre. Y ahora Apocalipsis, lo primero que ve Juan son los candelabros y en medio de ahí lo ve a Jesús. Porque Jesús está en la iglesia. Me encanta eso. Cuando me di vuelta, de repente vestía, ahora esto es el hermoso, porque él lo ve en medio de la iglesia, en medio de los candelabros, él lo ve, y él dice, vestía una túnica larga, con una banda de oro que cruzaba el pecho, la cabeza y el cabello eran blancos como la lana. Daniel, el profeta Daniel, siglos antes de Cristo, él tuvo una visión. Y él habla de que vio a un anciano de cabello blanco. De ahí el por qué nosotros hablamos del anciano de días. Entonces ahora Juan, coincidiendo con la visión de Daniel, él voltea y ve, y él dice, oye, pero tienes la apariencia del Hijo del Hombre, pero eres diferente. Porque ahora te veo y eres distinto. Porque aunque ya no tienes esa apariencia, eres diferente. Y cuenta cómo lo vio. Vestía una túnica larga. Su cabeza y su cabello eran blancos, tan blancos como la nieve. Los ojos como llamas de fuego. Siempre pienso en eso. Cuando Jesús se encuentra con Pedro, ya resucitado, y Pedro frustrado, Pedro regresa a su vida pasada porque no sabe cómo lidiar con lo que está experimentando. Jesús aparece y Jesús le pregunta mirándolo a los ojos, ¿me amas? El único detalle es que la mirada de Jesús traspasa el corazón. Sus ojos son como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido, refinado, y su voz tronaba como potentes olas de mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca. ¿Usted recuerda lo que dice la palabra? Que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Y aquí Apocalipsis, el apóstol Juan está teniendo esta visión y él dice, ahora te veo y entiendo que tu palabra traspasa el corazón. Entiendo que tu palabra me confronta, pero también me conforta. Me encanta eso. Verso 17. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y del Hades. Recuerda esto, Juan se quedó con la imagen de Jesús en la cruz. Luego lo vio resucitado cuando Jesús se reveló a los discípulos y ascendió a los cielos, pero de alguna manera ese breve impacto de Jesús versus todos los años que vivió con él, de alguna manera la memoria nos hace lidiar con el recuerdo que ha tenido peso. Y él vio a Jesús sufrir, él vio a Jesús desde la cruz decir, cuídala por favor, te encargo eso. Y ahí está él, ahora Jesús se le revela. Y Apocalipsis es revelación. Entonces, Juan, al escribir Apocalipsis, lo que está haciendo es corriendo la cortina para que veamos lo que hay detrás. Porque la mayoría de nosotros se queda en Cristo muerto.
Pero muy pocas veces en nuestra vida pensamos en Cristo resucitado. Vemos al Cordero de Dios, pero no vemos al anciano de días. Vemos al siervo sufriente, pero no al Rey de gloria. Y pienso en eso. Y ahí estaba, en medio de los candelabros. Ahí estaba, en medio de la iglesia. Jesús es la primicia, significa que hay mucha cosecha después. Tú eres parte de la cosecha. Ahora, cuando Jesús resucita, Él empieza a cumplir todas las cosas y créeme, tiene mucho sentido para tu vida práctica. Dame solamente un poquito de tiempo. Y cuando Jesús resucita y se aparece a la gente, Jesús tiene una prioridad. Recuerda, los discípulos han lidiado con la muerte. Ahora están encerrados en una habitación pensando qué van a hacer. Están lidiando con esa cruda realidad de que sucedió lo que pensaban no iba a pasar, aunque le habían dicho que pasaría. Se lo habían dicho, pero no estaban procesando la información. Y ahora ante sus ojos sucedieron cosas que pensaron eran improbables y ahí están batallando. Jesús aparece, les da evidencia. Y quiero que vayan conmigo a Hechos capítulo 1, verso 3. Durante 40 días posteriores, 40. Entiéndase 40 como un periodo en el que Dios procesa. Escúchame. Cuando tú lees el número 40 en la Biblia, siempre tiene que ver con cosas que Dios está generando para lo que viene. Entonces, 40 días el Señor Jesús se revela. Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él era realmente quien estaba ahí, que Él estaba vivo. Y les habló del reino de Dios. Ahora, recuerda esto, los discípulos están luchando y para Jesús esto se convierte en una prioridad. Necesito que entiendas toda la historia, porque el partido no termina hasta que termina. Y de repente puede ser que vayas perdiendo el partido, pero hey, tranquilo. La historia del partido, yo la conozco cómo termina y termina con un triunfo para aquel que deposita su confianza en Jesús. Entonces no te desanimes, porque aun cuando todo parece que se desmorona, aun cuando parece que todo simplemente se viene abajo, tranquilo, no ha terminado. La crucifixión es parte del proceso, pero no es el final de la historia. Es parte del proceso, pero no es el final de la historia. Entonces Jesús aparece y le dice, hey, despierta, mírame, te estoy demostrando convincentemente quién soy yo, dónde estoy, qué hago. Despierta. Ahora, esto era clave, porque los días que vendrían serían de muchas batallas. Hubo una época en mi vida cuando yo pagaba un seguro médico, y honestamente llegué a pensar, qué desperdicio de plata. Me parece realmente un desperdicio. Pagar todos los meses por un seguro médico que al final, gracias a Dios, oro y me sana. Entonces no tengo necesidad de usar el seguro porque el Señor me sana. Y pienso, es un desperdicio gastar en el seguro. Hasta que llega un día cuando te das cuenta que el seguro realmente te sirve cuando lo necesitas. Mi esposa quedó embarazada por primera vez y estaba asegurada. Entonces, pasamos todo el proceso y como para mí era nuevo todo esto, entonces yo estaba un poco preocupado porque llegó el parto, fuimos a la clínica y en la clínica todos los cuidados. Nosotros teníamos agendado un día, pero resulta que pasaron 3 días y toda una situación. Y yo dije, Dios, ¿cómo será esto? ¿Cómo va a suceder? Cuando llega el momento y nos dan el alta, ya felices por el nacimiento de Angie, nuestra primera hija, entonces estamos felices. Yo voy todo temeroso y digo, Dios, ¿con qué me voy a encontrar? ¿Qué sucederá? Y cuando me acerco ahí a la oficina administrativa, recuerdo tanto que voy con todo el temor porque, Dios, no tengo ni idea de la cuenta, ¿qué va a pasar?
Cuando, oh sorpresa, pido mi cuenta y me dicen, su seguro cubrió todo. Su seguro cubrió todo. Yo dije, yo respiré por dentro. Los gastos eran muchos. Angie tuvo una complicación durante el parto y lo que era un parto normal se convirtió en un parto ya complicado con un force y bueno, hay una historia ahí desafiante. Pero el seguro, cuando lo necesitas, es que te das cuenta el gran valor que tiene. Y Jesús está hablando con los discípulos y les dice, mira, necesito que entiendas esto. Necesito que entiendas, porque probablemente pienses que es absurdo, que no tiene sentido, probablemente pienses que no vale la pena conocer, pero esto es tu seguro para el momento en el que te enfrentes a situaciones que cuestionen tu fe. No se trata solo de la muerte, sino de la resurrección. No se trata solamente de lo que viste, sino también de lo que verás. No se trata solamente de cómo tu vida fue perdonada, sino de cómo tu vida será glorificada. Y en el proceso habrá situaciones en las que dices, qué en vano mantener mi fe, qué absurdo sostener una creencia con la que literalmente a veces me siento en ridículo. Pero cuando regrese el Señor, y va a regresar, ¿dónde está tu confianza? Porque los que depositaron su confianza en Él tienen el seguro de la vida eterna. Y los que vivieron sin confiar en Él, de alguna manera, van a tener que dar cuentas. Y créeme, pagar a veces es muy doloroso. Ahora, para Jesús era importante decirles esto y voy a explicar por qué. En Hechos capítulo 4, quiero que vayas a Hechos capítulo 4. Quiero mostrarte un episodio de varios. Hechos capítulo 4. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Entonces, líderes estaban sumamente molestos, los líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección. Recuerda, para ellos Cristo murió y terminó la historia. Pero ahora Pedro y Juan estaban hablando de la siguiente parte de la historia. Y esto molestó a la gente porque dijo a los líderes, dijo, no nos gusta que hablen de eso. Porque mantienen viva la esperanza de la gente y no dejan que sigamos manipulando, como hemos hecho toda la historia, sus vidas. Y ahí está Pedro y Juan. Están hablando no solamente de la muerte del Cristo que ha sido muerto, sino que también está hablando del Cristo que ha sido resucitado. Así que los arrestaron, verso 3. Y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000 hombres. Capítulo 17, por favor, de Hechos. Capítulo 17. Mientras Pablo, porque ahora estamos hablando de otro personaje, mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Así que él iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y hablaba a diario, presta atención a eso, hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. Así que también debatió con algunos filósofos, epicúreos y estoicos. Cuando les habló acerca de Jesús y de la resurrección, ellos dijeron, ¿qué trata de decir este charlatán? Pablo, por hablar de Cristo, fue considerado un charlatán. Pedro y Juan, por hablar de Cristo y su resurrección, fueron encarcelados. Nosotros no sabemos lo que es el riesgo de que te priven de la libertad por predicar, pero sí escucho muchos afuera, aún gente de ciencia, referirse a los que predican el evangelio como charlatanes. Pero no me preocupa, porque escrito está. Y es ahí, en ese proceso, cuando el seguro de tu confianza
sale a la luz. Hechos 17:32, mira lo que dice: cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección, 17:32, cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio. Algunos se rieron con desprecio. Estaba viendo una entrevista que le hicieron a un científico, CNN, y literalmente, no recuerdo el nombre del científico, quise anotarlo, pero reconozco que no, pero les prometo que lo puedo enviar por chat a todo el mundo. Y estaba viendo la entrevista y literalmente este científico estaba diciendo: me gustaría ver la muerte de la iglesia. La fe es el peor daño que le ha hecho a la humanidad. Sus palabras textuales fueron estas. Se burla de la fe. Y lo cierto es que nosotros vivimos en medio de una cultura de muerte. Por esa razón, hablar de nuestra fe en Jesús, no solamente muerto, sino resucitado, y de nuestra esperanza en su retorno, se convierte en el objeto de burla de pseudo inteligentes. Y una de las cosas que veo cuando leo las escrituras es de que la fe está constantemente bajo ataque. Y en medio de eso, nuestra predicación, tu fe, puede ser objeto de burla. Puedes parecer una persona con poco intelecto por creer en algo que no ha sucedido, pero va a suceder, como es el retorno de Cristo. Pero cuando llegue el momento, tu seguro es lo que te va a sacar a la luz. Y termino diciéndote esto. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, capítulo 6, verso 14, él dice: el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, es el mismo poder que te levantará a ti. Y me encanta. Su muerte garantiza nuestro perdón, pero su resurrección garantiza nuestra eternidad. Su muerte nos limpia la conciencia de pecado, pero su resurrección nos da el poder para tener una vida nueva. Y el punto es este: entre el viernes que murió y el domingo que resucitó está el sábado. Y el sábado es un día de silencio. El sábado es un tiempo de lidiar. Y sabes, no sabemos cómo vivir un sábado en silencio. Esa es la verdad. Porque luchamos con la decepción de lo que pasó el viernes. Porque no creíamos que pasaría, pero pasó. Y cuando lo que parecía improbable ha ocurrido, no tengo palabras para responder. ¿Sabes? Sé que me dijo que eso iba a pasar, pero me cuesta aceptarlo. Y tengo que lidiar con eso el día sábado. Estoy lidiando con la dura realidad de la muerte, pero nunca pensé que moriría, aunque me dijo que moriría. Y aunque trato de mirar hacia el futuro, estoy estancado en el sábado de silencio. El sábado de silencio para muchos puede ser ese momento cuando te dijeron: diste positivo al COVID. Y ahora tienes eso y estás lidiando y dijiste: Señor, pero tú prometiste que me guardarías de toda enfermedad, y estás lidiando con eso y estás viviendo tu sábado de silencio porque no sabes cómo lidiar con ello. Cuando el hogar de una pareja se destruye, cuando el negocio de alguien colapsa, cuando el sueño se desvanece, cuando la salud se quebranta, cuando algo muere el día viernes, a veces es muy difícil lidiar con ello el día sábado. Te levantas con desorientación, cuestionando todo lo que se supone creíste.
No porque lo entendiste mal, sino porque en realidad no lo logras entender. Lidiar con ese sábado es la parte más dura antes de ver la resurrección. Pero quiero decirte esto. ¿Sabes a quiénes fueron los primeros a quienes Jesús se reveló? Fueron a las mujeres. Y aquí, permítanme hacer una broma. Porque de alguna manera alguien me dijo, ¿sabes por qué se le reveló a las mujeres? Porque las mujeres iban y le iban a contar todo rapidito. Yo no creo que sea eso. Ya, perdón. Solo repito lo que alguien dijo una vez. Y yo le dije, no creo que sea eso. Pero quiero que sepas esto. ¿Sabes por qué se le reveló a las mujeres? Porque las mujeres no se quedaron como Pedro, encerrados en un lugar lidiando con lo que no podían lidiar, sino que ellas aceptaron que Jesús había muerto y ahora volvieron. Y cuando volvieron al lugar donde se supone que él estaba, entonces se dieron cuenta que la tumba estaba vacía y ahora Cristo había resucitado y se había revelado a ella. No a Pedro, que aún estaba lidiando, porque ese es el punto. Cuanto más rápido aceptes que hay cosas que tienen que morir para volver a vivir, es entonces cuando más rápido podrás ver la revelación de Cristo resucitado en tu vida. Pero ese es el punto. Todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie quiere morir. Todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie quiere morir. Y estamos ahí lidiando. Entonces no logro superar la decepción de lo que perdí, de lo que falló, de lo que murió. No logro aceptarlo. Y cuanto más tiempo me estanco, más difícil será ver la vida en mí. Pablo dijo, mira, si Jesús no resucitó, en vano es mi fe. Pero Jesús resucitó. Él resucitó y va a volver.